con la tesis Las tendencias del poder de las diversas iglesias en el futuro de México como antagonismos a la seguridad nacional, y el grado de doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Su trayectoria profesional la ha desempeñado mayormente en tareas de inteligencia en materia de seguridad nacional, seguridad pública y en medidas de combate a la corrupción. En el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ha desempeñado como investigadora y profesora desde el año 2009, impartiendo las materias de estrategias de investigación policial de cara a la implementación del nuevo sistema acusatorio. En el ámbito académico ha impartido a niveles de especialidad universitario y de maestría cursos y talleres en las materias de especialidad de inteligencia policial, introducción a la prueba en el sistema procesal acusatorio en el diplomado, metodología de la investigación criminal, entre otros. La utilización de modelos en la construcción de conocimiento y la exigencia de apertura en Antropos, Suplementos, Barcelona, 1994. También tiene la obra Una lectura psicoanalítica del delito y Crímenes, Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, de noviembre de 2006. Otra de ellas es asuntos relevantes de la litigación oral en el nuevo proceso penal acusatorio, en coautoría con Carlos Natarel, del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, colección Vanguardia en Ciencias Penales, y también otra, Introducción a la prueba en el nuevo proceso penal acusatorio, en coautoría con Carlos Natarel, del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia, también del Distrito Federal, esta es de 2008. Otra obra de importancia es la Introducción a la prueba en el nuevo proceso penal acusatorio, en coautoría también con el mismo maestro Natarel, y es una obra del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal del 2008. ¿Se queda usted con el grupo de abogados, doctora? Suyo. Buenas noches a todos. Agradezco a la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y al Colegio de Abogados del Valle de México la distinción que mucho me honra de participar en el 38 Congreso y Asamblea Nacional, que lleva por título La justicia y el derecho en el México del siglo XXI. El tema que analizaré junto con todos ustedes es la crisis de seguridad pública por la que atraviesa el país y sus implicaciones en la seguridad nacional. Los dos rasgos más peligrosos de la crisis de seguridad pública están relacionados con la delincuencia organizada. Estos son el incremento de los delitos violentos con un uso de la fuerza que raya en el terror, en los llamados coloquialmente ajusticiamientos y los niveles de corrupción. El término ejecuciones se ha vuelto un indicador obligado para hablar del crimen organizado, a pesar de que su acuñación no proviene de los medios académicos o de los centros de análisis más destacados en torno al tema, sino de los medios de comunicación, específicamente de los principales diarios de circulación nacional, que se han encargado de realizar un recuento constante de los casos que designan con ese nombre, sin cubrir los requisitos metodológicos que seguramente exigirían los primeros, además de que no se trata de un tipo penal específico, dado que esos casos se subsumen dentro de los homicidios calificados de tipo doloso. Las explicaciones más ocurridas sobre esta escalada de violencia asociada al crimen organizado, como son que se debe a ajustes de cuentas entre los propios grupos delictivos en la competencia por ganar mercados y controlar rutas y territorios, así como que es en reacción a la efectividad de las acciones de las autoridades en su contra, resultan insuficientes y a estas alturas poco creíbles. Las implicaciones de la crisis de seguridad pública en la seguridad de la nación justifican la adopción de medidas de emergencia. Lo que resulta preocupante es que las mismas se prolonguen debido a su falta de efectividad, con lo cual se vuelven rutinarias y pierden su carácter excepcional, su excepcionalidad. Estos efectos negativos han sumido al Estado mexicano en un proceso de crisis, por lo que es de la mayor importancia analizar sus características a fin de diseñar líneas de solución oportunas y eficaces. La capacidad que tienen los Estados para llevar a cabo las funciones que les son propias y los factores que las debilitan se convirtieron en temas centrales de interés en la agenda internacional durante la posguerra fría. En 1992, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali,
dio a conocer la Agenda para la Paz, donde reconocía que la cohesión de los estados estaba siendo amenazada desde distintos frentes y planteó la necesidad de llevar a cabo una diplomacia preventiva. El interés en la agenda internacional por los estados fracasados, así como por los estados colapsados, adquirió un matiz diferente desde los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre, debido a que el territorio de ese tipo de estados es considerado un espacio adecuado para el refugio de organizaciones terroristas. Las principales categorías analíticas para estudiar la crisis de un estado han sido la de estados fracasados o fallidos y la de estados colapsados. Así como en la consolidación del estado, uno de los rasgos definitorios es la acumulación de los medios para ejercer la violencia física y posteriormente su legitimación, un estado se deteriora o colapsa cuando pierde el control de los medios de la violencia organizada, sin distinguir si se trata de un monopolio sobre la violencia legítimo o no. Debido a que una organización que le dispute al Estado el monopolio de la violencia en una zona de su territorio, como ha sucedido en Colombia, por ejemplo, una vez que tiene el control sobre este, instrumenta un proceso de legitimación de su forma de dominio que implica el empleo de recursos distintos a la pura violencia. En diversos documentos estratégicos del gobierno de los Estados Unidos de América en materia de seguridad nacional, se señala que el terrorismo transnacional es una amenaza que se fortalece por sus vínculos con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico, la corrupción y la debilidad de los estados. En América Latina, el término colonialización ha sido asociado al proceso de fracaso de un estado y empleado en nuestro país para referirse a un eventual escenario de escalamiento de la violencia generada por los narcotraficantes y la guerra que libra el Estado mexicano en su contra, donde se ha llegado a mencionar la posibilidad incluso de manifestaciones de narcoterrorismo. A un autor colombiano señala Eduardo Pizarro León Gómez, parafraseando a Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, podríamos decir que un fantasma recorre América Latina, es el fantasma de la colonialización. Para evitar generalizaciones que distorsionen, en lugar de ayudar a comprender los riesgos de que el Estado mexicano se convierta o se esté convirtiendo ya en un Estado fracasado por el escalamiento de la violencia asociada al crimen organizado, conviene precisar, así sea a grandes rasgos, los retos que ha enfrentado el Estado en ese país andino a consecuencia de la actividad de diversos grupos armados ilegales y posteriormente analizar si en México se presentan o no factores similares y, en su caso, de qué manera amenaza la integridad del Estado mexicano. En opinión de reconocidos estudiosos de la crisis del Estado en Colombia, en los años 90 del siglo anterior sufrió lo que se denomina un colapso parcial, debido a la confluencia de la violencia política y de la violencia criminal, ante una estructura estatal históricamente débil, incapaz de controlar la totalidad de un territorio extenso y con una topografía muy compleja. No obstante que en los problemas de viabilidad que ha enfrentado el Estado colombiano está presente el componente criminal, no es posible dilucidar su complejidad si no se reconoce su naturaleza política. En términos más específicos, las dinámicas políticas que favorecieron y fortalecieron el surgimiento de los grupos armados paramilitares, específicamente las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, iniciadas en 1982 por el presidente conservador Belisario Betancourt, y la primera elección popular de alcaldes en 1988, lo que se conoció como las reformas de descentralización política, con nuevos competidores por el poder, entre quienes destacaban militantes o simpatizantes de los grupos guerrilleros. Los propietarios rurales, los traficantes de estupefacientes, ahora convertidos en terratenientes, y las fuerzas de seguridad reaccionaron contra la incapacidad del Estado central para ofrecer protección, pero también para limitar los riesgos de cambios en los equilibrios de poder que trajeron consigo las negociaciones de paz, la apertura política y la movilización social. El Estado central, como promotor de los sucesos referidos, no contaba con el apoyo de las élites regionales ni de los narcotraficantes, así como tampoco de las Fuerzas Armadas, quienes veían con recelo y preocupación la reinserción de los grupos guerrilleros en la vida civil sin que ello se diera por la vía judicial, así como su eventual participación en la política mediante una apertura electoral, de modo que reaccionaron con acciones violentas para minar sus bases de apoyo social,
utilizando a los grupos armados que habían formado para defenderse de las extorsiones que sufrían por parte de la guerrilla, o formando nuevos con un propósito más claramente político. Aquí conviene distinguir lo que fueron en su origen las llamadas autodefensas de lo que son los grupos paramilitares. El origen de ambos grupos de justicia privada se remonta a los inicios de la década de los años 80 del siglo anterior. Las autodefensas fueron integradas por los propietarios rurales para defenderse de la guerrilla, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que los grupos paramilitares fueron integrados con mercenarios de extracción militar o con el respaldo del ejército, pagados por las élites rurales, donde se incluyen los narcotraficantes. Esta distinción se basa en el carácter defensivo o agresivo de cada uno de esos dos tipos de grupos. Las autodefensas querían mantener el control de su territorio frente a las incursiones violentas de la guerrilla, y los paramilitares obtener el control de una zona e incluso mediante operaciones de limpieza política y de consolidación militar. Al hermanarse la postura de rechazo de las llamadas autodefensas y de los grupos paramilitares, así como de las Fuerzas Armadas, a los procesos de paz y de apertura política a los que me he referido, las diferencias aludidas dejaron de tener un peso conceptual y mucho más cuando se crearon en 1994 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las ACU, base para la formación 3 años más tarde de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Otra consecuencia de esa convergencia ideológica ha sido que elementos de las Fuerzas Armadas que asumen esa postura consideran legítimo apoyar a esos grupos armados ilegales, y ello se sobrepone a su respeto y deber con la legalidad, de modo que pueden operar con relativa facilidad en el intersticio que separa la legalidad de la ilegalidad. La debilidad histórica del Estado colombiano, a la que me he referido antes, propició que las élites locales se autodefendieran y que los frentes guerrilleros optaran por la opción estratégica del desdoblamiento constante de los frentes guerrilleros con objeto de ir lentamente copando el conjunto del territorio nacional. Frente a ese panorama, se fue creando una subordinación creciente del Estado y sus Fuerzas Armadas hacia todo tipo de organizaciones locales de seguridad. La dependencia y tolerancia estatal hacia los grupos paramilitares obedeció en América Latina, en términos generales, a la decisión de sus autoridades de hacer frente a los movimientos insurgentes con el apoyo de maquinarias paramilitares